¿Pretende Javier Milei reimplantar el servicio militar obligatorio en la Argentina? Durante los últimos días, la mayoría de medios de comunicación nos ha informado de que el gobierno de Javier Milei se estaba planteando muy seriamente reintroducir en Argentina el servicio militar obligatorio. Por tanto, sería verdaderamente llamativo, verdaderamente chocante, que un gobierno que se llama a sí mismo libertario se estuviese planteando al mismo tiempo reimplantar la obligación entre los jóvenes de cursar el servicio militar. El interés del colectivo por encima del interés del individuo. Con esto tampoco quiero decir que en cualquier supuesto imaginable el liberalismo sea incompatible con un servicio militar obligatorio. Si, por ejemplo, estuviésemos a las puertas de una guerra, de una invasión, podría tener sentido que las personas que quieran seguir viviendo en esa comunidad política, es decir, que no decidan exiliarse, sean reclutadas forzosamente para defenderse frente al invasor. O incluso cabría pensar que si una determinada comunidad política no tiene un ejército permanente y fundamenta su defensa en un sistema de milicias ciudadanas, como pueda ser por ejemplo el caso de Suiza, pues ahí podría llegar a tener cierto sentido el servicio militar obligatorio, pero en términos generales desde luego no lo tiene. Si un Estado ya cuenta con un ejército profesional costeado vía impuestos, no tiene mucho sentido que además se quiera obligar a los ciudadanos a participar forzosa, obligatoria, coactivamente de la instrucción militar. Se trataría, por consiguiente, de una medida sin ningún tipo de justificación posible dentro del liberalismo, no digamos ya si se la pretendiera justificar con otros argumentos como que el servicio militar obligatorio es necesario para imprimir carácter a los jóvenes o para darles algún tipo de ocupación obligatoria a aquellos jóvenes vagos y maleantes que no tienen nada mejor que hacer en sociedad. No digamos ya cuando se pretende reformar la conciencia, las ideas, la visión del mundo de las personas a través del servicio militar obligatorio. Ahí no tiene ningún tipo de encaje posible. Por tanto, sí debería ser muy importante para los liberales libertarios dilucidar si un gobierno que se llama a sí mismo liberal libertario pretende reimplantar con malos argumentos el servicio militar obligatorio. ¿Pero realmente es así? Escuchemos lo único que ha dicho a ese respecto, la única información que existe sobre esa presunta voluntad del gobierno de Javier Milei de reimplantar el servicio militar obligatorio. Escuchemos lo que ha dicho al respecto el ministro de Defensa de ese gobierno, Luis Petri. Una pregunta sobre tu área. ¿Están evaluando, está en carpeta la posibilidad del servicio militar obligatorio nuevamente en la Argentina? Bueno, nosotros lo que tenemos en carpeta es de jerarquizar y movilizar a las Fuerzas Armadas. En tanto y en cuanto tengamos presupuesto, vamos a hacer todos los esfuerzos para ir en ese sentido. Sí, lo que queremos claramente es modificar las condiciones del servicio voluntario, entre otras cosas, Ricardo, para garantizar terminalidad educativa. Hoy tenemos un servicio voluntario que va entre los 18 y los 28 años de edad y no garantiza terminalidad educativa. Y esos chicos que salen del servicio militar voluntario no tienen herramientas para incorporarse en el mercado laboral. Queremos reformular el servicio militar voluntario, queremos reformular los liceos para volver a los viejos liceos que tanta calidad supieron tener en toda la República Argentina. Y un ejemplo de ello era nuestro querido Liceo General Espejo. Y estas son las cuestiones a las cuales nos estamos abocando. Por tanto, hasta aquí lo único que ha dicho Luis Petri es que su ministerio sí está trabajando ahora mismo en, por un lado, redignificar el ejército y, por otro, reformular el servicio militar voluntario para que aquellas personas que voluntariamente quieren formarse en el ejército, a su vez, adquieran una formación educativa que les permita, si abandonan ese servicio militar voluntario, reintegrarse, reincorporarse al mercado laboral. Hasta aquí creo ningún tipo de problema de ningún género. Entonces, ¿de dónde surgen esos titulares que afirman que el gobierno de Javier Milei pretende reimplantar el servicio militar obligatorio? Pues de la breve respuesta que da Luis Petri acto seguido a esta declaración. Pero no descartan el servicio militar obligatorio. Hoy no están dadas las condiciones, pero es una cuestión que vamos a evaluar, y lo vamos a evaluar con el oficialismo, pero también lo vamos a evaluar con la oposición. ¿Y la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior?
Cuando le repreguntan al ministro de Defensa si descarta el servicio militar obligatorio, Luis Petri dice que hoy por hoy no se dan las condiciones para reimplantar el servicio militar obligatorio, pero que es algo que a futuro van a evaluar tanto dentro del oficialismo como con la oposición. Por tanto, toda la base para titular que el gobierno de Javier Milei pretende reimplantar el servicio militar obligatorio en la Argentina es esta escueta afirmación de Luis Petri en la que dice: hoy por hoy no, mañana veremos, lo evaluaremos. Lo que no está tan bien es pretender que esa decisión ya está tomada, es firme y que se va a adoptar en el futuro. ¿Y por qué creo además que esta respuesta, a saber, que una posible reimplantación del servicio militar obligatorio en el futuro será sometido a evaluación dentro del oficialismo, dentro del gobierno y con la oposición? ¿Por qué creo que esta respuesta hay que contextualizarla y analizar lo que subyace a ella? Pues porque no olvidemos que el gobierno de Javier Milei es un gobierno de coalición. Es decir, que no es un gobierno integrado exclusivamente por libertarios o autodeclarados libertarios. Dentro del gobierno de Javier Milei hay otros partidos, como puede ser el PRO, el partido creado por Mauricio Macri y cuyo representante más claro dentro del gobierno es Patricia Bullrich, una de las candidatas a la presidencia de la República Argentina, y también otro partido que está representado dentro de este gobierno de coalición es la Unión Cívica Radical, porque Luis Petri, el ministro de Defensa, pertenece a la Unión Cívica Radical. Por tanto, puede suceder que dentro de ese gobierno de coalición haya facciones, por ejemplo, partes del PRO, por ejemplo, partes de la Unión Cívica Radical, que sí sean muy partidarios o moderadamente partidarios de reimplantar el servicio militar obligatorio. De ahí que Luis Petri esté diciendo que van a tener que evaluarlo dentro del gobierno, porque quizá él está a favor, pero Javier Milei u otros miembros de la Libertad Avanza no lo están. ¿Sabemos si Javier Milei está específicamente en contra del servicio militar obligatorio? Como liberal libertario debería estarlo, pero es verdad que Javier Milei no se ha manifestado en público, no ha expresado públicamente una opinión contraria al servicio militar obligatorio, de modo que cabría pensar que quien calla otorga. Pero también es verdad que a las pocas horas de que Luis Petri dijera lo que ha dicho, el propio Ministerio de Defensa salió públicamente a descartar la reimplantación del servicio militar obligatorio. Así que quizá lo que sucedió, no lo sabemos, pero encajaría desde luego con los hechos, es que después de estas declaraciones de Luis Petri a título personal, otros miembros del gobierno o incluso el propio Javier Milei manifestaran que no están de acuerdo con esa propuesta y por tanto, en lugar de desautorizar públicamente a Luis Petri, forzaron al ministerio y por tanto a Luis Petri a que emitiera una rectificación pública. En cualquier caso, los hechos sí son los hechos. Primero, Luis Petri, ministro de Defensa, manifiesta que ahora mismo no se dan las condiciones para reimplantar el servicio militar obligatorio. Segundo, avanza que en el futuro se debatirá dentro del gobierno sobre la conveniencia o no de reimplantarlo. Tercero, los miembros libertarios de ese gobierno no se han manifestado ni a favor ni en contra de reimplantar el servicio militar obligatorio, pero la filosofía política que profesan, la ideología que profesan, sí es prima facie incompatible con la reimplantación de ese servicio militar obligatorio. Y cuarto, a las pocas horas de que Luis Petri haga estas declaraciones aventurando un debate futuro sobre la conveniencia de reimplantar el servicio militar obligatorio, el propio Ministerio de Defensa es forzado a rectificar esas declaraciones diciendo que no está sobre la mesa esa cuestión. Sinceramente, y a tenor de estos hechos, no creo que haya elementos suficientes como para afirmar que Javier Milei o la Libertad Avanza en general están a favor del servicio militar obligatorio y pretenden reimplantarlo en la Argentina. Que quizá en el futuro nos sorprenden, porque los políticos son típicamente hipócritas e incoherentes, pero a tenor de la información que tenemos, como mucho, me atrevería a decir que Luis Petri no ve con malos ojos la posibilidad de reimplantar el servicio militar obligatorio, pero de ahí a que esa sea la postura del resto del gobierno, media un trecho bastante grande. En cualquier caso, lo que sí es cierto y necesario es que hay que mantener una actitud vigilante sobre esta y otras cuestiones, pero también sobre esta cuestión. Porque el hecho de que los miembros libertarios del gobierno no se hayan manifestado rotundamente en contra de esta medida, como poco, deja la duda en el ambiente.
Y el precio de la libertad siempre y en todas partes es la vigilancia permanente, también en una Argentina gobernada por el liberalismo libertario de Javier Milei.